La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Al comenzar el siglo XX en España imperaba el sistema de la Restauración, una monarquía constitucional caracterizada por el turnismo, un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para alternarse en el poder. El sistema garantizaba la estabilidad tras los años convulsos del reinado de Isabel II. Durante esta época los gobiernos fueron muy efímeros y siempre dependían de espadones como Espartero, O'Donnell o Narváez. Los partidos políticos eran débiles y proliferaron los pronunciamientos militares. La Revolución de 1868, la que desterró a Isabel II, marcó el inicio de un sexenio revolucionario más agitado todavía, en el que se encadenaron un gobierno provisional, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República. Al concluir el sexenio, con un nuevo golpe de Estado, sus inspiradores pensaron que para estabilizar el país y permitir que se modernizase la economía, la mejor idea era adoptar un modelo parecido al británico, en el que dos grandes partidos se turnasen en el poder de forma ordenada. Aunque el sistema electoral estaba lleno de defectos, les pareció suficiente para consolidar en el trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II. La Restauración buscaba modernizar las instituciones, culminar la industrialización y fortalecer la economía del país. Se reorganizó la deuda pública, se consolidó la peseta como moneda oficial y se expandió la red ferroviaria, que había empezado a construirse en tiempos de Isabel II. La industrialización avanzó en Cataluña y en el País Vasco, lo hizo además con firmeza, pero siempre protegida por aranceles. El sector agrario, que seguía siendo predominante, era muy ineficiente y sus problemas apenas se abordaron. Lo que sí se hizo fue aprobar leyes laborales, como la prohibición del trabajo infantil para menores de 10 años o el descanso dominical, en el año 1904. La educación había mejorado ya con la Ley Moyano de 1857, pero el analfabetismo seguía siendo demasiado alto, nada menos que un 50% en el año 1900. La incapacidad del país para generar suficiente riqueza limitaba mucho las reformas. El imperio ultramarino, reducido ya a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunos territorios del Pacífico, se perdió tras la derrota frente a Estados Unidos en 1898, lo que provocó una gran crisis y un duro golpe para un sistema que no había partido de la idea de que eso pudiera suceder, pero del que se recuperó. Con Alfonso XIII la monarquía fue perdiendo prestigio paulatinamente debido a su constante intervencionismo político y al apoyo que dio a empresas ruinosas como la del Protectorado de Marruecos, origen de desastres como el de Anual en 1921. La conflictividad social se incrementó, impulsada por el movimiento obrero, con el anarquismo y el socialismo ganando cada vez más tracción entre los obreros. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial trajo beneficios económicos, pero también inflación, lo que desencadenó la crisis de 1917, con huelgas, insubordinación militar y tensiones parlamentarias. Este año el sistema se desestabilizó y dejó de funcionar tal y como lo habían concebido décadas antes. El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, apoyado por la corona, dio paso a una breve dictadura que quiso ganarse apoyo popular promoviendo el orden público y mediante obras públicas como carreteras o ferrocarriles, también reformas educativas y sobre todo el fin de la guerra de Marruecos, que era extremadamente impopular, pero no resolvió los problemas estructurales, como la falta crónica de capital de la que adolecía el país. La depresión de 1929 agravó la situación. El desempleo aumentó y con ello la conflictividad social. Primo de Rivera renunció a su cargo en 1930 y el breve gobierno de Dámaso Berenguer, conocido como la dicta blanda, no consiguió devolver al país al estado previo al golpe de Primo de Rivera. En las elecciones municipales de 1931, los republicanos, las candidaturas republicanas se impusieron en las ciudades y eso se interpretó como un rechazo abierto a la monarquía. Alfonso XIII, ya sin apoyos, se terminó exiliando, pero sin abdicar. De este modo tan improvisado llegó la Segunda República, que fue derribada a la vuelta de 5 años por una sublevación militar. Alfonso XIII, exiliado ya en Roma, nunca llegó a entender qué le hizo caer y mantuvo la ilusión del regreso hasta la Guerra Civil, cuando, tras manifestar su apoyo a Franco, se enteró de que había sido expulsado de la historia. A principios del siglo XX, España se encontraba inmersa en un sistema político conocido como la Restauración,
una monarquía constitucional y parlamentaria, caracterizada por el denominado turnismo. El turnismo era eso mismo, lo que dice la palabra, era una alternancia pactada entre los dos principales partidos, en origen pues casi los únicos partidos, pero desde luego durante décadas fueron los dos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Aquello se creó así y se ideó con idea de dar estabilidad al sistema. La estabilidad era la obsesión de los españoles de 1874, cuando comenzó este sistema. ¿Por qué? Porque venían de unos años, de unas décadas de mucha inestabilidad. Veían que durante el reinado de Isabel II la inestabilidad había provocado pues eso mismo, muchos problemas políticos, varios pronunciamientos militares. Otro de los problemas que se intentaba solucionar con el turnismo era el de la debilidad de los partidos. Durante el periodo isabelino eran muy frágiles, no tenían disciplina interna, eran en muchas ocasiones poco más que clubs de interés que se hacían y se deshacían con gran facilidad. La disciplina interna que no existía o existía muy poquito y dependían en gran medida de espadones. Los espadones es como se llamaba en la historia de la España decimonónica, una serie de militares que se habían metido en política. Algunos son muy famosos, tienen calles y estatuas por toda España, como puede ser Baldomero Espartero, o Ramón María Narváez, o Leopoldo O'Donnell, que condicionaban el gobierno, aunque no siempre fuesen presidentes del Consejo de Ministros, que es como se llamaba en aquel entonces la presidencia del gobierno, es decir, que no fuesen primeros ministros. Bueno, Espartero llegó incluso más lejos. Espartero llegó a ostentar la regencia, es decir, a ser el equivalente al rey, durante un periodo relativamente largo de tiempo, durante 3 años, entre 1840 y 1843, durante la fase final ya de la minoría de edad de la reina Isabel, que había nacido cuando había muerto su padre, prácticamente coincidiendo, y eso implicaba que no podía ser proclamada, no se puede proclamar rey a un bebé, y hubo 2 regencias seguidas, primero la de la madre de la niña, María Cristina de Borbón, y luego posteriormente la del general Espartero, que lo había hecho bastante bien en la primera guerra carlista, y la manera de estabilizarlo después de una década de 1830 muy convulsa fue esa misma, entregarle a él la regencia. Ya con Isabel II proclamada, y a partir de 1844, los gobiernos eran, pues la práctica totalidad eran breves o brevísimos. La mayor parte de ellos no se medían en años, sino en meses, en ocasiones en apenas unas semanas o unos días. Bueno, un ejemplo. En 1868, el año en el que fue depuesta y desterrada Isabel II, hubo 6 gobiernos ese mismo año. El de Narváez, que fue del mes de enero al mes de abril, el de González Bravo, del mes de abril al mes de septiembre, el de José Gutiérrez de la Concha, ni siquiera alcanzó un mes, estuvo gobernando apenas 11 días, del 19 de septiembre al 30 de ese mismo mes. Luego ya se produjo la Revolución, la Gloriosa, y se empalmaron 3 gobiernos más hasta el final de ese año. Primero vino el de Pascual Madoz, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. Este apenas alcanzó una semana. El de Joaquín Aguirre de la Peña, entre el 3 y el 5 de octubre. Como veis, todo una velocidad de vértigo. Y luego ya finalmente el de Francisco Serrano, de nuevo un militar, a partir del 5 de octubre. Pero ni mucho menos fue un gobierno duradero. Este primer gobierno de Francisco Serrano, solo duró hasta febrero del año siguiente. En el sexenio revolucionario, que se abrió en ese momento, finales de 1868, que fue especialmente convulso, lo lleva a sexenios porque duró 6 años y revolucionario pues porque se sucedieron una serie de revoluciones y de cambios políticos de primera magnitud. Hubo cambios de gobierno continuos, y no solo de gobierno, sino también de forma de Estado. Primero vino un gobierno provisional, se pusieron a buscar un rey por toda Europa, al final lo encontraron en la Casa de Saboya, que era la casa reinante en Italia en aquel momento, en la persona de Amadeo de Saboya. Duró 2 años ese reinado, de 1871 a 1873. A partir de ahí llegó la Primera República. Solo el reinado de Amadeo de Saboya tuvo 6 gobiernos en 2 años, para que nos hagamos una idea. Y la Primera República duró algo más de un año, en el que se encadenaron 5 presidentes. Esta inestabilidad política crónica, y hemos ido a los hechos inmediatamente anteriores de que naciese el régimen de la Restauración, fue, en definitiva, la que trajo el turnismo. Un modelo
inspirado, podríamos decir directamente copiado del Reino Unido, en el que había un partido llamado Partido Liberal, como en el Reino Unido, que en España lo llevaba un tipo llamado Práxedes Mateo Sagasta, que emularía a los liberales británicos, y en el otro lado un partido conservador que se llamaba así, Partido Conservador, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo. Vamos, que copiaron, como podéis ver, hasta el nombre. A partir de ahí, y durante bastantes años, lo que hicieron fue ir turnándose y haciéndolo de manera ordenada. El sistema electoral dejaba mucho que desear, el fraude era moneda corriente, de hecho se hacía el fraude no ya después, sino antes incluso de las elecciones, porque habían acordado, los liberales y los conservadores habían acordado muchas veces hasta cuál era la persona que tenía que salir en tal o en cual circunscripción. Pero eso les parecía lo de menos en aquel momento, ya que consideraban que sólo así podrían dar estabilidad al sistema y al propio país. Es decir, ellos estaban mirando hacia el pasado, sabían lo que había sucedido en el sexenio revolucionario y sabían también lo que había pasado en toda la época de Isabel II. Muchos de ellos, el propio Sagasta o el Cánovas, habían empezado su carrera política en tiempos de Isabel II, así que lo habían podido ver con sus propios ojos. Les parecía bien. Todo lo condensaron, el nuevo sistema, en una constitución que pretendían que durase muchos años. Todas las constituciones españolas hasta ese momento, desde la de 1812, habían tenido duraciones muy breves. Casi cada gobierno que llegaba trataba de poner su propia constitución y veían que ese era otro de los problemas, que se estaba cambiando de constitución continuamente. Crear una constitución que fuese más o menos del agrado de todos, no se sometió a referéndum, eso no sucedería en España hasta 1978, se aprobó en las Cortes y se creó pues una monarquía constitucional con sus dos cámaras, algo muy de la época, es decir, no tenía nada de especial. Estaba hasta en eso inspirado en el modelo británico. El Reino Unido, en 1876, año en el que se entra en vigor esta constitución, es en ese momento el país más poderoso del mundo. Tienen un imperio ya gigantesco y son el modelo a seguir, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares, como Francia, o Italia o Alemania, los británicos se han ahorrado revoluciones, problemas internos, golpes de Estado, etc. Es decir, los miraban con cierta admiración y lo que querían era emularles. Bien, la principal tarea que veían estos constituyentes de 1876 era la de, aparte de dar estabilidad al propio sistema, que había sido muy inestable desde la muerte de Fernando VII, era culminar el proceso de modernización institucional, que había comenzado también con la muerte de Fernando VII en 1833, y veían que faltaban todavía muchas cosas por hacer para terminar construyendo un Estado-nación completo, liberal, al estilo de los que se estaban haciendo en Europa en aquel entonces. También otra de las prioridades era que se culminase la industrialización desde los pocos focos en los que ya había aprendido. En aquel momento, en 1876, esencialmente había aprendido en solo 3 focos, en Málaga, en Cataluña y en Vizcaya. Y ya digo, y ni siquiera en Málaga luego la cosa desapareció, no terminó echando raíces. No sé si recordáis una contrahistoria que hice pues hace unos meses, el verano pasado, que la hice desde Málaga, desde el Museo Thyssen de Málaga, y hablé precisamente de esto, de estas contrahistorias que hago en colaboración con Ibercaja. Luego en Vizcaya, esencialmente en la ría del Nervión, y en Cataluña en solo unas cuantas comarcas, donde la industrialización, especialmente la industria textil, prendió con mucha fuerza. El sistema que adoptaron no tenía nada de especial, no había ninguna excepcionalidad española ni nada de eso, era muy similar al que había en otros países europeos, como el propio Reino Unido, que ya os he comentado, o los que incluso estados que acababan de nacer, como el Imperio Alemán o el Reino de Italia, que se acababan de unificar. Es decir, una monarquía constitucional en la que el rey se reservaba una serie de poderes, mientras muchos más de los que tienen los reyes actuales, mientras que otros poderes, la mayor parte, residían en las Cortes, es decir, en el Parlamento. La idea de los fundadores, de cualquier manera, sabían que el mundo estaba en cambio y en el último tercio del siglo XIX se produjeron muchísimos cambios, tanto en Europa como en el resto del mundo. Sabían que tenían que hacerlo lo suficientemente flexible
como para que pudiese evolucionar de manera natural y para que se fuesen adoptando reformas conforme se fuesen presentando. La necesidad, la demanda social que llaman ahora. La idea, por ejemplo, un caso claro fue el sufragio universal, que en 1876 ya algunos lo solicitaban, pero todavía no era un clamor, pero 15 años más tarde, en 1890, ya sí que lo era. Por ejemplo, en el año 1890, España, el gobierno, aceptó el sufragio universal, pero solo el masculino. El femenino todavía tardaría unas décadas en llegar. Se hicieron también varias reformas de tipo económico, de tipo social, que buscaban eso mismo que os comentaba antes, que buscaban modernizar el país. Aunque solían venir, eso sí, marcadas por la burocracia, la lentitud, los intereses creados, bueno, en definitiva, las limitaciones propias de un sistema político dominado, pues por eso mismo, por una serie de intereses creados que al final lo complicaba todo. En el ámbito económico, que era otro de los campos de batalla, el reinado de Isabel II había asistido a la primera industrialización española, a un crecimiento económico moderado, y luego los años revolucionarios, los del sexenio, habían salido muy caros al país. La idea que tenían era de fortalecer ese crecimiento y de que el país despegase de una vez. Priorizaron, por ejemplo, la estabilización fiscal, también la estabilización monetaria. Tras todas las inestabilidades y todos los líos del sexenio revolucionario, los gobiernos sucesivos, ya fuesen liberales o conservadores, pues reorganizaron la deuda pública, redujeron el déficit, trataron de crear un sistema fiscal que fuese razonable, es decir, que pudiese allegarse recursos al Estado. Consolidaron la peseta como moneda oficial, esto fue en 1883, aunque la peseta como tal había aparecido unos años antes, coincidiendo con el sexenio, en el año 1869. Eso era importante porque facilitaba el comercio, permitía dar cierta previsibilidad. De hecho, automáticamente la alinearon con el patrón oro, que estaba, al menos parcialmente, que estaba en boga en aquel entonces. La expansión de la red ferroviaria fue otra de las prioridades que se tomaron, era importante para integrar el mercado nacional. Los ferrocarriles se habían empezado a construir, bueno, el primero de ellos fue en 1848, la Ley General de Ferrocarriles fue de 1855 y ya a partir de 1876 consideran que tiene que recorrer todo el país. Esta red era realmente extensa porque, en fin, España a escala europea es un país bastante grande, tenía miles y miles de kilómetros construidos todos por empresas privadas. También se invirtió en caminos, en carreteras, en puertos, en el caso del puerto de Bilbao, por ejemplo, algunos sistemas de regadío en Levante y en el Ebro para modernizar la agricultura. La industrialización avanzó, especialmente en el caso de donde ya existía, en el caso del textil catalán o la siderurgia vasca, pero para que no tuviesen grandes problemas los industriales catalanes y vascos, el gobierno protegió la industria nacional con aranceles altos. El caso más claro fue los aranceles de 1891, que fomentaban la producción nacional. Pero claro, no resolvían nada el déficit comercial, ya que, en definitiva, si proteges mucho tu mercado, los demás también van a proteger el suyo. Y entonces, como decimos en España, has hecho un pan con unas tortas, es decir, no has conseguido absolutamente nada. Sí, bueno, has conseguido favorecer, en este caso, a una serie de productores. Vamos, que no resolvían el problema del déficit, ya que España dependía de exportar materias primas no especialmente valiosas, como algunos minerales, el vino, el aceite. No era un exportador industrial, como sí lo era la Alemania de la época o sí lo era el Reino Unido de la época. En el sector agrario no hubo una reforma estructural. Es decir, la estructura del campo español en aquel entonces era la que era, latifundista en el sur, minifundista en el norte. Esto creo que todos, a poco que conozcamos un poquito de historia económica del siglo XIX, más o menos lo conocemos. Y persistieron los efectos de las sucesivas desamortizaciones, la de Mendizábal y posteriormente la de Madoz, que terminaron consolidando la propiedad, la tenencia de la tierra en manos pues, de la burguesía, de la aristocracia, dejando de paso un ejército de jornaleros en el sur del país. En el ámbito social también acometieron algunas reformas. Se adoptaron, pues muchas de ellas por presiones del propio movimiento obrero. Se promulgaron leyes que prohibían el trabajo de menores de 10 años en las fábricas, de nuevo del movimiento obrero, o por pura emulación de lo que se estaba haciendo en otras partes de Europa. Se regulaba la jornada de los niños, se reguló también mayores de 10 años. A ver, esto nos puede parecer vergonzoso con nuestra óptica contemporánea, y sin duda lo es, claro,
Pero era lo normal en la Europa de la época, y ya sabéis que cada época hay que entenderla con la mentalidad de esa época, no con la mentalidad nuestra. En el año 1904, por ejemplo, aprobaron la ley de descanso dominical, que garantizaba por ley un día de descanso a la semana. De nuevo, nos puede parecer sorprendentes, ahora estamos acostumbrados a los fines de semana, muchas veces fines de semana largos, pues hasta aquel entonces se podía trabajar los 7 días de la semana. A ver, hoy se puede seguir haciendo, pero a nadie le pueden obligar a hacerlo. Esta fue el fin de semana, esto que se conoce como fin de semana inglés llegaría más tarde, pero ya eso por lo menos consagró los domingos como día de descanso. Se creó también un cuerpo de inspectores laborales. En educación, la ley Moyano, que venía de tiempos de Isabel II, de 1857, siguió siendo la base del sistema y lo fue durante muchísimos años. Y aunque se ampliaron las escuelas primarias, al final un sistema educativo es muy caro, realmente caro, y la cobertura en las áreas rurales era escasa. La Iglesia, además, mantenía esencialmente el control del sistema. La tasa del analfabetismo, de cualquier manera, bajó. Cuando empezó en el año 1876 rondaba el 75%, y para el año 1900 ya había bajado al 50%. Es un porcentaje hoy directamente incomprensible, pero en aquellos 25 años pues había bajado un 25%. Pero vamos, que España seguía rezagada frente a otros países de Europa Occidental, como Francia o el Reino Unido, pero no estaba rezagada si nos fijamos en otros países de Europa Oriental o de Europa del Sur. En esto, como siempre, uno tiende a focalizar siempre en el que mejor le va, pero hay que hacer las comparaciones con el que parte de donde has partido tú, no con el que estaba más alto cuando empezó la carrera. Los gobiernos, de cualquier manera, estos gobiernos trataron de mejorar el sistema educativo, especialmente en ciertas líneas como la técnica, la científica, con nuevas facultades de ingeniería, comercio, medicina, fortaleciendo las academias, etc. Vamos, que había una voluntad clara de superar cierto atraso. Se creó, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Previsión, esto ya en el siglo XX, que fue un precedente de la seguridad social. Tenía seguros voluntarios para accidentes y para pensiones. Luego, junto a eso, había muchas mutualidades obreras. El problema del país era un problema económico, es decir, que generaba poca riqueza. Y por lo tanto había poco que distribuir. Había pocas empresas privadas, había poca inversión y había por lo tanto poca acumulación de capital. No se acumulaba suficiente capital, y en un lugar donde no hay suficiente capital y no se invierte, pues no hay dinero para hacer prácticamente nada, o hay poco dinero. La inversión era pequeña en comparación de nuevo con otros países occidentales, con los principales, con Alemania, Francia o el Reino Unido. Durante la primera fase de la Restauración, quedaba además todavía un pequeño imperio ultramarino. Los restos de las guerras de independencia de la década de 1820. Ese imperio, que era pues una miniatura en comparación con lo que había sido el Imperio Español solo un siglo antes, y también una miniatura en comparación con el británico de ese momento, que era el mayor del mundo, o el francés, que se estaba construyendo en aquellos momentos, pues constaba de la isla de Cuba, de Puerto Rico, de las Islas Filipinas, de la isla de Guam y de unos archipiélagos en el Pacífico, de 3 archipiélagos, concretamente las Marianas, las Carolinas y las Palaos. Era, como veis, un imperio demasiado disperso y era difícil de controlar, más con un país que no tenía demasiados recursos. Bueno, luego quitando Cuba y Puerto Rico, que eran las joyas de la corona, los dominios en Asia y en el Pacífico recibían muy poca atención. Eso es lo cierto. Tampoco había dinero para expandirlo, ni dinero ni voluntad más allá de allegarse a alguna colonia en África, aprovechando el reparto de la Conferencia de Berlín en 1884, a la que España concurrió, y bueno, se le cayó en suerte la Guinea y el Sáhara y poco más. Pues bien, todo ese imperio se perdió de golpe en el año 1899. Bueno, se perdió de golpe el año anterior, pero tuvo que entregarlo en 1899. Tras la derrota frente a Estados Unidos, derrota en el campo de batalla, exactamente, a quien el gobierno que la liberara en aquel momento tuvo que entregárselo todo, menos las Marianas, las Carolinas y las Palaos, que fueron vendidas al Imperio Alemán. Fueron vendidas por 25 millones de pesetas. Los que recordaréis la peseta os parecerá poco dinero. Bueno, 25 millones de pesetas era lo que valía una vivienda antes de entrarse un apartamento en Madrid, qué sé yo, antes de que entrase en vigor el euro. Bien, en aquel entonces, en 1899, 25 millones de pesetas eran, no olvidéis que era de metal bueno. Sí que valían. Más o menos, calculando
El cambio actual se lo he preguntado a la inteligencia artificial para que me hiciese el cambio y me ha dado una horquilla entre 700 y 1.000 millones de euros actuales. No sé hasta qué punto el chatbot estará en lo cierto o no estará en lo cierto, pero vamos, he estado consultando los cambios que me ha hecho y parece que por ahí debe de andar. Bueno, pues por eso, por unos 1.000 millones de euros, le vendieron estos archipiélagos en los que la presencia española, por cierto, era muy pequeña. Alemania sí podía pagarlos, claro, porque sí se había industrializado plenamente y podía pagar eso y mucho más. La crisis del 98, que fue como un despertar para muchos intelectuales, fue también un golpe muy duro para el sistema, claro, especialmente por la pérdida de lugares como Cuba o Puerto Rico, que estaban entre las partes más ricas del país. Y esto, pues, evidentemente se notó. Pero consiguió estabilizarse después, entre otras cosas por la repatriación de muchos capitales de empresarios españoles que estaban en Cuba o en Puerto Rico. El sistema, además, se había montado en origen en torno a un monarca muy joven, que era Alfonso XII, era el hijo de Isabel II, bueno, tan joven que cuando llegó al trono en 1874 tenía solo 17 años. Vamos, que la idea era que durase muchísimos años, que entrase en el siglo XX y que pudiese reinar tranquilamente, pues por lo menos hasta 1920 o quizá 1930 si tenía buena salud. La idea era que aguantase medio siglo sin demasiados problemas. Si a alguien le ponen la corona en la cabeza con 17 años, pues muy mal le tiene que salir si no reina 40 o 50 años. Pero no sucedió eso. Murió 11 años más tarde, en el año 1885, cuando era todavía muy joven. Fue días antes de cumplir los 28 años. En tanto que su hijo y heredero, aún no había nacido. Por suerte ya lo había encargado. No, a veces se han preguntado qué hubiera pasado si Alfonso XII se muere un año antes. Pues hubiera puesto en un problema serio a Cánovas y a Sagasta, pero bueno, ya lo había encargado, se le había muerto su primera mujer, María de las Mercedes, se casó entonces con una princesa austriaca y bien, la dejó embarazada poco antes de que muriese de unas fiebres. Bien, el hijo de hecho no llegó a conocerle, él murió en el mes de octubre o noviembre de 1885 y el hijo no nacería hasta mayo de 1886. Bien, tuvo que asumir la regencia su esposa, María Cristina de Habsburgo, que cedió el testigo a su hijo Alfonso, que se llamaba igual que el padre, en el año 1902, cuando ya fue declarado mayor de edad y se convirtió en jefe de Estado. Pero Alfonso XIII, a diferencia de sus dos padres, primero Alfonso XII y luego posteriormente su madre, María Cristina de Habsburgo, no quería adoptar el papel de árbitro neutral que teóricamente le correspondía en base a la Constitución, aunque retenía más poderes de los que tiene, por ejemplo, hoy Felipe VI en España. Él había podido ver cómo su madre esos poderes o no los ejercía o lo hacía de manera muy discreta y siempre en contacto y en colaboración con el propio gobierno. No había tenido ocasión de conocer a su padre, Alfonso XII, pero de cualquier manera sí que se lo habían dicho. Vamos, que decidió tener su propia personalidad y su propio carácter, y eso se traducía en una intervención continua y activa en política. Él se dedicaba a apoyar a unos sectores, menospreciar a otros, volverlos a apoyar, a los que había menospreciado y viceversa. A eso se le dio los periodistas le dieron un nombre, que era el de borbonear. Es decir, convencía a alguien de hacer algo y luego le retiraba el apoyo, o sea, en el caso de que las cosas saliesen bien, se las apuntaban los dos, y si salían mal, la idea del rey, pues comía toda la responsabilidad ese político en cuestión. Eso sentaba bastante mal y se terminaron acostumbrando de aquella manera todos los políticos de la Restauración, con los que le tocó lidiar, que no fueron ya ni Sagasta ni Cánovas, porque habían llegado nuevos. A fin de cuentas, cuando él llega al trono, el sistema ya tiene casi 30 años y había habido un relevo generacional. Las acciones del rey, que fueron continuas, lejos de fortalecer la institución, que era fundamental además que se fortaleciese con él, porque Alfonso XII había sido un monarca que había reinado poco tiempo y siendo muy joven, y lo de su madre, que tuvo, bueno, de hecho, fue más larga la regencia de María Cristina de Habsburgo que el reinado de Alfonso XII, había sido un periodo necesariamente transitorio. Esto se vinculó con ciertos políticos, con ciertas ideas, a los que por supuesto no tenía el más mínimo problema en traicionar posteriormente, ciertas políticas como por ejemplo la africana,
Este fue un proyecto, una empresa, mejor dicho, nacida en el ámbito castrense para crear un protectorado en Marruecos. Como os acabo de contar, se habían perdido Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y los militares lo observaban con cierta impotencia. Es decir, veían que todos sus colegas europeos, los franceses, los británicos, los propios alemanes, pues estaban construyendo imperios coloniales gigantescos, era la moda en aquel entonces, y la importancia de un país se medía en función del tamaño del imperio colonial que tenían, y claro, ellos veían que lo poco que había lo habían perdido en el año 1898, así que se focalizaron en Marruecos. El protectorado se materializó tras un acuerdo con Francia en el año 1912. Esto os lo contaba en una contrahistoria que hice hace ya bastante tiempo, creo que se titula España en África, una cosa así, y constaba de dos partes. El más conocido, que es la que estaba al norte, que se corresponde con la región del Rif, justo lo que hay al otro lado del estrecho de Gibraltar, y luego otra al sur, más remota y pequeña, colindante con el Sáhara español, que era una parte, el Río de Oro, una parte de África concedida al Reino de España en la Conferencia de Berlín. Francia aceptó el acuerdo que le propusieron los españoles para mantener a los alemanes alejados del estrecho de Gibraltar. Bien, pues lo de África fue un dolor de cabeza durante un montón de años. Exigía un gasto continuo para un Estado con recursos limitados y además exigía reclutas sistemáticas a las que solo concurrían los pobres o quien no podía pagar la exención. Todo aquel que podía permitírselo podía permitirse no ir a la guerra. El sistema entró en crisis en el año 1917, que fue un año de máxima conflictividad social. Un año importantísimo en la historia de España, más de lo que se piensa, que curiosamente se suele pasar por encima, pero es uno de los años capitales en la historia de España del siglo XX. A partir de ese momento ya ni liberales ni conservadores conseguían mayorías sólidas. Y eso redundó en lo que Cánovas y Sagasta querían evitar en el año 1876. Redundó en inestabilidad crónica. El problema de fondo, una vez más, era económico. El país se había modernizado indiscutiblemente desde el año 1874, pero no lo había hecho ni a la velocidad ni con la intensidad necesarias. Lo había hecho de forma parcial. La economía española de principios del siglo XX seguía siendo fundamentalmente agraria y de muy baja productividad. Predominaban los cultivos extensivos con muy baja productividad, con muy bajos rendimientos, que subsistían, entre otras cosas, gracias a unas protecciones muy rígidas y a un mercado interno reservado. Lo mismo sucedía con la industria. Había un sector dinámico en la agricultura, que eran los productos destinados a la exportación, como podían ser las naranjas que se enviaban en tren a Francia, o las almendras, los frutos secos en general, que tenían muy buena salida en Europa y que proporcionaban divisas. La industrialización española, que había sido tardía en comparación con otros países europeos, como por supuesto el Reino Unido, que es donde empezó todo, pero también Francia, Bélgica o Alemania, seguía concentrada en una serie de zonas muy concretas: Cataluña, el País Vasco, Asturias, y producía principalmente para el mercado nacional. Producía además de manera ineficiente, con altos costes, baja productividad. Eso en buena medida era los responsables de eso, eran los aranceles que se habían ido poniendo para proteger a todos estos industriales. Fue en estos focos industriales donde menudeaba el movimiento obrero. De nuevo, no hay nada especial. La conflictividad social con los movimientos obreros se dio en todos los países de Europa y en Estados Unidos también en estos mismos años. Los anarquistas estaban presentes en todas partes, lo mismo con los socialistas. En el caso de los anarquistas también tendían al terrorismo. La bomba que utilizaban los terroristas anarquistas de la época, la bomba Orsini, la había inventado un italiano, que fue con la que se cometió, por ejemplo, el atentado en el Liceo de Barcelona. Un tipo que no se le ocurrió mejor idea que soltar una bomba. La imagen que tenemos de bomba de los cómics antiguos, con unos pinchitos que eran los detonadores. Bien, esto sucedía en todas partes. No olvidemos que al rey de Italia, al rey Humberto, ya le habían matado a un anarquista, que habían matado también a un presidente de los Estados Unidos. Vamos, que no tenía nada de especial. En España sucedió como en Italia. El anarquismo cobró muchísima fuerza.
Durante el reinado de Alfonso XIII, de hecho, una de las características es cómo este movimiento obrero, que había nacido previamente, experimenta un crecimiento muy notable y mejora su organización. Esto es importante, especialmente ya a partir de principios del siglo XX, sobre todo tras el reconocimiento del derecho de asociación, que fue una de las reformas que hicieron en 1887. Como sucedía en Italia, os decía antes, el anarquismo echó raíces muy profundas. Era la ideología obrera más influyente, de sobra. Tenía muchísima implantación en la industria catalana, en el campo andaluz. La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, fundada en el año 1910, era anarcosindicalista, se definía así, y era pues el sindicato principal. Su objetivo era la revolución y la huelga general revolucionaria para conseguirla y destruir el Estado burgués. El socialismo también estaba presente, había aparecido unos años antes. El primer partido socialista que aparece en España es el PSOE, que aparece en el año 1879 y tenía fuerza en Madrid. Para algo lo funda un tipógrafo. En Asturias, también en el País Vasco. El PSOE tenía su propio sindicato, la Unión General de Trabajadores, la UGT, pero su crecimiento fue mucho más lento, aunque eso sí, también mucho más constante. Los socialistas querían la revolución, pero estaban dispuestos a integrarse en el sistema para conseguirla. En el año 1914, cuando estalló la guerra en Europa, el gobierno español, que estaba presidido en aquel momento por Eduardo Dato, declaró la neutralidad. Había germanófilos, había aliadófilos, tanto en el gobierno como en la propia sociedad española, como en el Palacio Real. La esposa de Alfonso XIII era una británica, una nieta de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, y durante la guerra, pues lógicamente estaba con su primo, con el rey de Inglaterra. En cambio, la madre del rey, que vivió muchísimos años, la reina madre, María Cristina de Habsburgo, que era austríaca de origen, pues estaba con las potencias centrales, con Austria y Alemania. Así que se libró una pequeña guerra civil dentro del Palacio Real de Madrid. Es una guerra civil que no hizo falta la guerra mundial, porque se llevaron... la reina Victoria se llevó siempre fatal con su suegra. Pero el hecho es que de manera muy sabia y muy sensata, Eduardo Dato pues decidió no entrar. Lo pasaron por las Cortes, por supuesto, no había ningún interés. Eso permitió, entre otras cosas, hacer una cantidad de dinero considerable dentro del país, porque se convirtió en proveedor de los dos bandos. No solo exportó naranjas o aceite o frutos secos, como ya había venido haciendo, sino también productos industriales de un valor añadido más alto. Pueden ser los explosivos, maquinaria, acero, etc. Durante estos años se hicieron en España grandísimas fortunas. Pero claro, tanta exportación, un continente entero, no olvidéis que en este conflicto entró hasta Portugal, que en el segundo no, pero en la Primera Guerra Mundial entró hasta Portugal. España era de los pocos países de Europa que no entró en la Primera Guerra Mundial, pues estaban saliendo mercancías continuamente. Y eso, una de las cosas que produjo es que, con una demanda exterior tan alta, pues subieron los precios. Entre 1913 y 1918 los precios subieron un 118%, para que nos hagamos una idea, mientras que los salarios en ese mismo periodo solo habían subido un 25%. La escasez de productos básicos, que iban dirigidos a la exportación, pues desató la conflictividad social. La Primera Guerra Mundial actuó de hecho como un catalizador, que expuso y aceleró los problemas inherentes en el sistema de la Restauración. El auge económico empeoró las tensiones sociales que ya estaban ahí. Luego, la incapacidad del sistema para gestionar esas mismas tensiones pues se puso de manifiesto en este año tan nefasto, el año 1917. Se produjo una triple crisis ese año: la crisis militar, por la insubordinación de las juntas de defensa; una crisis parlamentaria, fue la Asamblea Nacional de Parlamentarios de Barcelona; y una crisis social, una huelga general convocada por UGT y la CNT, pues que provocó un centenar de muertos. Luego a eso había que sumarle el problema de Marruecos, claro está, que generó conflictos constantes con las poblaciones indígenas, especialmente en el Rif. El ejército español estaba mal equipado, estaba mal dirigido la mayor parte de las veces y sufrió derrotas importantes, como un par de desastres: el del Barranco del Lobo en 1909 y luego, sobre todo, el desastre de Anual del año 1921. Al desastre de Anual le dediqué una contrahistoria hace un tiempo. Se la dediqué en el año 2021, justo cuando se cumplían 100 años.
El desastre anual fue un desastre en sentido estricto. Dejó algo así como 13.000 bajas. Aquello fue una humillación militar de primer orden que dañó de forma muy grave el prestigio del ejército. Como os decía antes, la aventura marroquí había venido impulsada por los propios militares, que querían quitarse la espinita de lo de Cuba y Filipinas. Y veían que ni siquiera al lado de casa, en Marruecos, podían tampoco ganar una guerra. Esto evidentemente provocó una crisis política muy profunda. El rey Alfonso XIII había animado al general Silvestre a adentrarse en el terreno rifeño de manera un tanto insensata, y luego todo esto se investigó. Ahí se investigó, os lo contaba en aquel programa, con el expediente Picasso, que investigaba y detallaba las irregularidades que se habían cometido. Y puso en evidencia pues un montón de problemas: la corrupción, la ineficacia dentro del ejército, las intervenciones continuas del rey. El desastre tuvo además consecuencias dramáticas en términos políticos. Dramáticas en política, ya que muchos vieron, especialmente los conservadores, que era el principal apoyo de la monarquía, que el sistema, si no estaba acabado, se acercaba a su fin. Sin el desastre de Anual y las huelgas del año 17, no se puede entender el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. El final de la Primera Guerra Mundial había ocasionado pues también una contracción económica en la propia España, ya que las potencias beligerantes pues volvieron a producir, reabrieron sus fábricas, su economía dejó de ser una economía de guerra. Además fueron unos años especialmente duros en todo el continente. En septiembre del año 1923, el que era capitán general de Cataluña, un general muy prestigioso llamado Miguel Primo de Rivera, que había servido en Cuba y en Filipinas, y que no era partidario de continuar con la aventura africana, al menos tal y como se había concebido, se pronunció en Barcelona. Lo hizo con el apoyo de los industriales locales, pero no solo. Buena parte de la población española de la época, esto lo podemos leer en la prensa, estaba de acuerdo en que pasase algo así. Es decir, estaban de acuerdo, pensaban que el sistema ya no tenía arreglo posible y que se necesitaba un hombre fuerte, que pusiese orden ante tanto desorden. Y cuando las cosas van mal, siempre hay gente que apoya soluciones de estas características. En el año 1923, lo que sucedió eso. Es decir, que fue relativamente popular. El propio Alfonso XIII apoyó el golpe de Estado. Seguramente por dejarse llevar por la corriente, evitarse problemas, y seguramente también para evitar que saliesen a la luz las conclusiones del expediente Picasso, que le implicaban de forma directa en el desastre de Anual. Este apoyo fue definitivo en el descrédito de la monarquía. Alfonso XIII, que había nacido meses después de la muerte de su padre, debía la corona a la Constitución de 1876, más que a su padre. Y eso fue lo que no entendió. La dictadura de Primo de Rivera, que no fue muy larga, empezó a finales del 23 y terminó a principios del año 30, es decir, apenas poco más de 6 años, se dividió en dos etapas muy bien diferenciadas. Además, primero políticamente, al menos primero un directorio militar, que fue del año 23 al 25, que se concentró en restaurar el orden público, reorganizar la administración, y luego el directorio civil, en el que Primo de Rivera ya dio acceso a civiles dentro del gobierno. Esto fue del año 25 al año 30. Ya buscó la institucionalización. Y en la medida de lo posible, que al final no hubo posibilidad ninguna, la creación de un nuevo sistema político. Se emprendieron además grandes proyectos de obras públicas, como construcciones de carreteras, puentes, sistemas de regadío, con el fin siempre de estimular la economía. Empezaban ese tipo de ideas de estímulo ya a proliferar en las universidades y en los gobiernos europeos, y con la idea también de combatir el desempleo y que eso hiciese descender la conflictividad en la calle. También se impulsó una reforma educativa, se hizo crecer de nuevo en la medida de lo posible, que no fue mucho el presupuesto, se levantaron nuevas escuelas para combatir el analfabetismo. En el ámbito laboral vieron que lo de los sindicatos, o pensaban que lo de los sindicatos era un problema y que lo único que terminaba ocasionando eran huelgas, y trataron de mediar con unos comités paritarios. El mayor logro que tuvo esta dictadura fue poner fin definitivo a la guerra de Marruecos.
con un desembarco anfibio, el de Alhucemas, en el año 25. Fue una operación conjunta con los franceses, que permitió ya el control definitivo del Rif y dio un impulso al régimen temporal, pero durante el año 25 y 26 Primo de Rivera podía decirse todavía popular. En definitiva, esta dictadura fue un intento autoritario de regeneración. La palabra regeneración en España se decía mucho desde el desastre del 98. El país había que regenerarlo, había que generarlo de nuevo, había que rehacerlo, casi desde sus cimientos. En el caso de la dictadura de Primo parece que habían diagnosticado bien los síntomas de la crisis de la restauración, el desorden, la inestabilidad, la incapacidad de crear riqueza y de que el Estado tuviese recursos, pero no diagnosticaron o no aplicaron, no entendieron directamente las causas. Es decir, la falta crónica de capital, inversión que complicaba, por no decir imposibilitaba, la modernización o una modernización rápida. Vamos, que sus logros fueron más de carácter superficial y luego su naturaleza, que era esencialmente dictatorial y ferozmente proteccionista, impidió que esa modernización llegase. Aun con todas, el país fue creciendo. Lo había hecho el primer cuarto de siglo y siguió pues hasta los años 30. Pero vamos, más allá de esos gestos superficiales de construcción de infraestructuras, el régimen no conseguía superar los problemas estructurales del país. De hecho, los ahondó en algunos casos. Durante buena parte de esa década, la década de los años 20, recibió viento de cola porque en los años 20 del siglo pasado las cosas fueron muy bien en todo el mundo y por supuesto en Europa, los felices años 20, ya sabéis. Pero en 1930 se empezaron a sentir los efectos de la depresión que empezó en Estados Unidos y que se extendió como una mancha de aceite por todo el mundo. Esta crisis económica mundial complicó los problemas económicos internos, provocando pues, un aumento del desempleo, la caída de los precios agrícolas, una disminución de la actividad industrial. Los salarios comenzaron a caer, sobre todo a partir de 1928, especialmente para los trabajadores no cualificados, que eran los que más lío iban a armar en la calle, mientras que los precios de los productos básicos se mantenían altos. Esto fue generando un descontento social importante y un aumento significativo de huelgas. De hecho, hay un dato que creo que lo dice todo. En el año 1929 en España hubo 96 huelgas. En el año 1930 hubo 402. Es decir, el deterioro fue evidente, a ojos vista. El hecho es que, como os comentaba, a pesar de todos los problemas políticos que el país había atravesado en esa década, especialmente los primeros 3 años, la estructura social se había ido transformando, el país había ido creciendo, poco a poco. Aunque el crecimiento hubiera sido más o menos lento, pero se había producido. Aumentó el tamaño de las principales ciudades, también la población industrial, la cantidad de gente que se dedicaba a trabajar en la industria. A esto le siguió, evidentemente, un aumento en el número de empleados en los servicios. Esa nueva población urbana, ya mejor educada, con empleos alejados del campo, era más permeable a cierto tipo de ideas, en concreto las ideas republicanas. Bien, esta fue la base social de la que se nutrió el republicanismo, una base social que en el año 1890 o incluso en el año 1900 todavía no existía. Primo de Rivera tampoco fue capaz de institucionalizar su régimen, de crear un sistema propio, alternativo al de la Restauración, cuya constitución, por cierto, se mantuvo en vigor, aunque sin efecto alguno. Surgieron fisuras dentro de los militares y de la Unión Patriótica, que era un partido que creó Primo de Rivera para servir de base política al régimen, pero no logró nunca convertirse en un genuino partido político. Carecía de apoyo popular real y carecía de bases. La oposición, entre tanto, pues se concentraba en círculos intelectuales que, si bien no simpatizaban necesariamente con las ideas socialistas o republicanas, sabían y descontaban que el sistema estaba agotado y que había que probar otra cosa. Fue el mismo régimen de Primo de Rivera el que se metió en un callejón sin salida. El rey, entre tanto, pues pensaba que había sido una solución temporal. Él se había sumado a esto del golpe en septiembre del 23 como una solución temporal. Y si salía bien, y si no salía, pues también bien.
En el caso de que no saliese bien, lo pagaría Primo de Rivera. Él continuaría ahí. Las presiones, de hecho, arreciaron contra Primo de Rivera, se deterioró su salud, observó además que nadie le apoyara, empezando por el propio rey. Así que el día 28 de enero del año 1930 acudió a Palacio y le presentó su renuncia, alegando, eso sí, problemas de salud. Pero Alfonso XIII seguramente esperaba ya esa dimisión. Simplemente le había utilizado como durante esos años para estabilizar la situación y estaba convencido, al ver que Primo de Rivera había sido incapaz de crear nada alternativo, estaba el rey convencido de que se podría volver a lo anterior, es decir, a antes de 1923, sin problemas. Que era una cuestión de hacer una pequeña transición breve y volver a lo anterior, una vez que los problemas que tenía en el año 23 ya habían sido solucionados. Nombró a un militar, el general Dámaso Berenguer, como presidente del Consejo de Ministros, con la intención manifiesta y explícita de volver al régimen constitucional. Este periodo, que fue muy breve, abarcó desde enero del año 1930 hasta febrero del año 31, es decir, 13 meses, nada más. Fue conocido, le dieron de nuevo los periodistas, le dieron este premio, porque en el fondo cuando a un periodo le pones un nombre claro que todo el mundo reconoce, le estás dando un premio, no pasa desapercibido. Le pusieron este término de dicta blanda porque consideraban que iba a ser más suave que la dictadura, es decir, en contraste con lo anterior que había sido la dictadura. Berenguer aceptó el encargo del rey e intentó sin éxito restaurar la normalidad constitucional. Primo de Rivera no era muy mayor cuando se marchó. Acababa de cumplir los 60 años en aquel momento. Pero luego murió poco después, en el mes de marzo, se marchó en enero, pues apenas sobrevivió 2 meses en París a causa de complicaciones con su diabetes. Su sucesor, que tenía prácticamente la misma edad, creo que 3 años menos, Dámaso Berenguer, era un general africanista, nacido en Cuba en el año 1873, y había sido uno de los responsables del desastre de Anual de 1921. Para él esto era, claro, una oportunidad magnífica de restaurar su reputación, que tras el desastre de Anual había quedado completamente arruinada. En el año 1924 le estuvieron investigando, pero en el año 1924 el rey le había nombrado jefe de su casa militar. Y eso, claro, pues le granjeó muchísima cercanía con el monarca. No veo necesario recordar que Berenguer, por su propio historial, no sabía nada de política. Nunca había sido ministro, ni diputado. Vivía completamente desconectado, además, de la realidad del país. Y eso explica en parte todo lo que sucedió después. Como era de esperar, el gobierno Berenguer no logró su objetivo de restaurar la legitimidad monárquica. Sucedió lo contrario, de hecho. Al relajar la censura, iba a ser la dicta blanda, ese periodo de transición, abrió un espacio político que permitió a las fuerzas republicanas y de oposición organizarse y ganar fuerza, cosa que lo tenían más difícil con Primo de Rivera. La monarquía, ya desacreditada en muchos ámbitos por haber sido el sostén de Primo de Rivera, no pudo recuperar la confianza de una parte nada despreciable de la opinión pública. La dicta blanda se convirtió de este modo en algo así como una fase de transición acelerada, donde el intento de normalidad, de volver a la normalidad, solo sirvió para evidenciar lo inviable del proyecto y del planteamiento y consolidar el camino hacia la República, como luego se vería. Las manifestaciones antimonárquicas, de hecho, aumentaron tras la dimisión de Primo de Rivera. El 17 de agosto del año 1930, los principales partidos republicanos se unieron en el llamado Pacto de San Sebastián. Se llamó así porque se firmó en San Sebastián. Se firmó con la idea de establecer una estrategia común que pusiera fin a la monarquía y a la dictadura o a la dicta blanda de Berenguer. Unos días después, la UGT y el PSOE se sumaron al pacto, consolidando así pues ya un frente muy amplio de fuerzas contra la monarquía. La reunión de San Sebastián, de la que salió este pacto, no fue secreta, pero sí discreta. No se levantaron actas y todo lo que se supo de aquello fue lo que se filtró a la prensa. Y a través de un manifiesto que hablaba, y esto es literal, de meter a la monarquía en los archivos de la historia.
Y el acuerdo contemplaba, pero un acuerdo con idea de, primero de ponerse de acuerdo entre todos y después de trazar un plan de acción. El plan de acción contemplaba una huelga general y un pronunciamiento militar, con oficiales leales a la causa, oficiales republicanos que también lo sabían. La huelga no prosperó, y el pronunciamiento, que realmente luego fueron dos, fracasaron ambos. El primer golpe de Estado se produjo el 12 de diciembre del año 30. El pacto de San Sebastián se había firmado, como os he dicho antes, el 17 de agosto. Y se produjo en un lugar realmente peculiar, la ciudad de Jaca, que está pues al norte de la provincia de Huesca, y en los Pirineos. Estaba acaudillado por dos capitanes del ejército llamados Fermín Galán y Ángel García Hernández, que fueron fusilados, claro. Esto movilizó mucho el fusilamiento de Galán y García Hernández. Movilizó mucho a la opinión pública y los convirtió en algo así como mártires de una futura república. Esto galvanizó, de hecho, el sentimiento antimonárquico. La ejecución de estos dos la hicieron allí mismo, en Jaca, lejos de aplacar al movimiento republicano, lo que hizo fue lo contrario. Lo unificó y lo movilizó aún más. Vamos, que transformó a estos dos capitanes, que hasta ese momento eran perfectamente desconocidos, los transformó en algo así como unos símbolos de lucha contra la opresión monárquica. Y proporcionaron además un relato emocional muy poderoso, impagable, un relato emocional que los republicanos hasta ese momento no tenían, para los republicanos de distintos signos. Luego, 3 días después de la sublevación de Jaca, se produjo otra en Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos, que está en el suroeste de la ciudad. Esta la provocaron oficiales también de simpatías republicanas, pero superiores a Galán y García Hernández. En este caso eran un general y un comandante, Ramón Franco y Gonzalo Queipo de Llano. Ambos os sonarán, especialmente Queipo de Llano, sobre todo si sois de Sevilla, porque tuvo un papel muy activo en la guerra civil y en el bando sublevado. Y Ramón Franco, sí, es Ramón Franco, es el hermano de quién es. Bien, Ramón Franco en aquel momento era más popular, en el año 1930 más popular que su hermano, porque había sido uno de los tripulantes de un vuelo, el vuelo del Plus Ultra, una expedición aérea de los años 20 que se había hecho en 1926, que fue desde España a Argentina. Había despegado además del mismo puerto del que había partido Cristóbal Colón, del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. Y eso le hizo tremendamente popular. Es la época de estas grandes expediciones aéreas. En todos los países se hicieron. El más famoso pues fue Lindbergh, pero pues casi cada país de Europa tuvo sus propios pioneros del aire. Bien, pues Ramón Franco formaba parte de esa expedición y eso le hizo pues tremendamente famoso. Era además hermano pequeño de un general llamado Francisco Franco, que en aquel momento era director de la Academia General del Ejército en Zaragoza. A diferencia de lo que sucedió con Galán y con García Hernández, que fueron fusilados poco menos que en el acto, Franco y Queipo de Llano consiguieron salvarse porque huyeron a Portugal para no ser apresados y ejecutados. Ellos ya sabían lo que les había pasado, 3 días antes en Jaca. La sublevación de Cuatro Vientos fue un poco de opereta, porque echemos el vistazo cómo se desarrolló aquello. No pensemos que empezaron a tiros, sacaron cañones, nada, en absoluto. Fue una cosa, ya digo, de opereta. Se apoderaron del aeródromo. En principio, nada demasiado complicado. Os podéis imaginar el aeródromo de Cuatro Vientos. Si hoy es un aeropuerto pequeñito, pues no quiero ni pensarlo, lo que sea del año 30. Leyeron un manifiesto por la radio y prepararon unos aviones para lanzar octavillas sobre la capital. Pero cuando estaban en el aire, vieron que en Madrid no pasaba nada. A pesar de que les habían prometido que se iba a estallar una huelga, manifestaciones, disturbios, vieron que ni huelga ni nada de nada. Y ninguna unidad militar, aparte de ellos dos, a título personal se habían sublevado. Así que, al parecer, Ramón Franco pensó en tirar unas bombas sobre el Palacio Real, que lo sobrevoló. Pero se lo pensó 2 veces luego, porque claro, había demasiados civiles en la Plaza de Oriente en aquel momento y la precisión de los aviones de la época dejaba un poco que desear, no era muy buena. De hecho, era pésima. Se tiraban las bombas a ojo. Volvieron al aeródromo y tomaron otro avión los dos y se marcharon a Portugal. A quienes habían estado presentes en San Sebastián para negociar el pacto se les hostigó. Pero claro, formalmente estaba en vigor la Constitución de
de 1876 que reconocía las libertades de expresión y de reunión. A esos políticos del Pacto de San Sebastián no les podían aplicar ponerles delante un tribunal militar. Así que Berenguer, más allá de detener brevemente a algunos participantes, no pudo montar un gran proceso que sirviese de ejemplar, que en el caso de que lo hubiese hecho, hubiera actuado en sentido inverso. Su labor, además, no quería distraerse, era normalizar la situación, no endurecer los rigores del régimen que había nacido en 1923. La huelga general que salió del Pacto de San Sebastián no se llegó nunca a declarar, pero 1930 fue un año muy conflictivo per se, con un montón de huelgas sectoriales y protestas estudiantiles de todo tipo. La crisis económica alimentaba el conflicto. Bueno, como os decía antes, las huelgas, ese dato creo que es definitivo. Las huelgas pasaron de 96 en el año 1929 a 402 en el año 1930. Las clases medias urbanas, los obreros industriales, se sentían fuertes y veían al gobierno contra las cuerdas. Pero, a diferencia de lo que había sucedido en 1917, cuando esas huelgas eran de carácter revolucionario, esta vez se sumaron muchos intelectuales que podríamos llamar de clase media y moderados, algunos muy reconocidos, como José Ortega y Gasset, el filósofo, Azorín, el novelista, Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Clara Campoamor, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, que habían pasado de simples críticas, muchos de ellos, a la monarquía, a directamente tener un compromiso militante con la República. Este aporte de estos intelectuales fue esencial, porque la República ya dejaba de ser un reclamo de radicales de izquierda, de anarquistas, de socialistas, etc., y pasaba a ser una causa que los burgueses podían defender sin demasiado problema. Es decir, que república dejaba de ser sinónimo de agitación y de desórdenes. Y esto era un cambio importante. Bueno, estos intelectuales, algunos de ellos claramente de derechas, el caso de Niceto Alcalá Zamora, que luego sería el primer presidente de la Segunda República, postulaban abiertamente una república burguesa y de orden, no muy diferente a la República Francesa, que había nacido, a la Tercera República, que había nacido después de la Comuna de París. Esto, claro, al medio rural apenas llegó, pero sí a las ciudades y a las zonas industriales. A finales del año 30 y después de la historia del Pacto de San Sebastián y de estos dos golpes de Estado, tanto el de Jaca como este de Opereta de Cuatro Vientos, Berenguer se percató de que toda normalización pasaba por celebrar elecciones. Pensó que primero que iban a hacerlo en 3 tandas, primero unas municipales en el mes de abril, luego unas provinciales en el mes de mayo y finalmente unas legislativas para renovar las Cortes en el mes de junio. Bien, esto aclararía el panorama y devolvería la legitimidad a la monarquía. Pero no contó con el apoyo de los políticos de la Restauración, los Maura, los Romanones y compañía, que le veían, a fin de cuentas, como un advenedizo. Un general que llevaba años viviendo a la sombra del rey y que además no les mostraba el respeto que ellos creían que debía mostrarles. Le hicieron ver, de cierta manera, que él sobraba. Y luego Berenguer, que tampoco tenía mucho carácter, pues no supo plantarles cara y en ningún momento quiso echarles un pulso que seguramente tendría perdido. Así que dimitió en bloque, junto a todo su gobierno, el 14 de febrero del año 31, dejando la patata caliente en manos del rey, que era lo que los Maura y compañía querían, porque se la tenían guardada al rey desde 1923, cuando les apartó para apostarlo todo a Primo de Rivera. El rey se puso a buscar un sustituto para Berenguer y lo primero les llamó a ellos, a esos señores de la época de la Restauración, los antiguos jefes de los partidos, pero declinaron la oferta, recomendándole a otros. Le recomendaron, por ejemplo, a Melquiades Álvarez, que había sido poco menos que el primer republicano dentro del sistema. Había fundado su partido, el Partido Reformista, en 1912. Fue el primero dentro del sistema de la Restauración en plantear públicamente la República. Y que había incluso conspirado contra Primo de Rivera durante la dictadura. Pero Melquiades Álvarez también se negó. Se le ofreció entonces a José Sánchez Guerra, que había sido ministro liberal varias veces. Era un tipo conocido y
aunque tenía ya cierta edad, tenía 70 años, pero bueno, era conocido. Sánchez Guerra aceptó, pero con condiciones. Solo aceptó si entraban con él en el gobierno algunas figuras liberales e incluso socialistas moderados. Al rey no le pareció mala idea, quería salir de esto cuanto antes, pero sí a los republicanos, que se negaron a cualquier acuerdo con la monarquía. El único que no se negó, después de buscar mucho, fue un almirante de la Armada llamado Juan Bautista Aznar, que, como Berenguer, no sabía absolutamente nada de política. Nada. Había estado sirviendo en la Armada, había sido, de hecho, el almirante al mando de la Armada Española en Marruecos durante la Guerra de Marruecos. Había combatido la Guerra de Cuba. Tenía 70 años, había hecho solo una incursión en política, minúscula, meses antes del golpe de Primo de Rivera, cuando el gobierno de Manuel García Prieto le nombró ministro de Marina. Ya, eso era todo lo que sabía. Pero vamos, solo ocupó el puesto unos meses. De ministro de Marina, luego se opuso a Primo de Rivera. Eso a Alfonso XIII le bastó. Pensaba que esas credenciales le permitirían ganarse el respeto de los republicanos. Berenguer se quedó además en el gobierno como ministro de la guerra. Este nuevo gobierno de Aznar tendría que sacar adelante esencialmente el plan electoral de ese año, y luego ya con paciencia ir volviendo a la normalidad. Algo que Berenguer no había conseguido en su año y pico al frente del gobierno. Las elecciones municipales del 12 de abril eran para muchos ya un plebiscito sobre la monarquía. Tanto los monárquicos como los republicanos reconocían y estaban al tanto de la importancia de estos comicios, la importancia política, quiero decir, porque eran simples elecciones municipales en un principio, para renovar los alcaldes. Los monárquicos confiaban en la victoria, una victoria segura, ya que el republicanismo era algo muy urbano. Y la mayor parte de españoles de aquella época todavía vivía en el medio rural, en el campo, en pueblos. Y, a fin de cuentas, ganó las elecciones quien tiene más votos, aunque en este caso eran municipales. Luego introducían una capa extra de complejidad. Y consiguieron la victoria los monárquicos. Obtuvieron un mayor número de concejales en escala nacional, pero las candidaturas republicanas y socialistas lograron una victoria aplastante en los centros urbanos. Bueno, en Madrid los concejales republicanos triplicaron a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaron. Los monárquicos no consiguieron ganar en un solo distrito de Madrid. Tampoco en los barrios ricos, que solían ser tradicionalmente monárquicos. Esta victoria en las grandes ciudades se interpretó claramente como un triunfo moral y una clara expresión de la voluntad popular a favor de la República, a pesar que esa era una voluntad popular clara solo en las ciudades, no en el campo. El gobierno, después de esto, no sabía muy bien qué hacer, estaba confuso. En el gobierno de Aznar había dos tendencias, dos familias claramente diferenciadas. Por un lado los había intransigentes y por otro lado moderados. Los primeros, los intransigentes, defendían defender la monarquía costase lo que costase, con el ejército si era preciso. Los segundos estaban a favor de tomárselo con más calma, de llegar a acuerdos con los republicanos moderados y ser posibilistas. Bien, pues esa noche, la del 12 de abril, se produjo el recuento y se vio que los republicanos habían ganado claramente, de manera aplastante en muchos sitios en las ciudades. Aznar se dirigió a Palacio para celebrar un consejo de ministros al día siguiente. Fue en ese momento cuando un periodista preguntó a Aznar qué le parecían las elecciones y si eso desataría una crisis de gobierno, es decir, que si tenía algún plan de cambiar a alguien en el gabinete, de quitar a algún ministro y poner a otro. Bueno, Aznar, muy serio, respondió: ¿qué más crisis desean ustedes que la de que un país que se acuesta monárquico se despierta republicano? Bueno, esa frase ha pasado a la historia y ha cimentado además la idea de que España el 13 de abril de 1931 se despertó republicana. A ver, no era cierto. Los republicanos ya lo eran de antes y los monárquicos siguieron siéndolo después. El problema que tenía el país era que ninguno de los dos bandos era mayoritario. A partir de ahí ya todo sucedió muy deprisa, porque al día siguiente Alfonso XIII decidió abandonar a España voluntariamente. Durante esas horas, unas horas claves en la historia de España del siglo XX, porque esto tuvo unas consecuencias tremendas, muy serias,
que alcanzan hasta hoy. El rey durante esas horas se debatió entre quedarse y marcharse. Los republicanos obviamente celebraron la victoria en las ciudades, pero ellos sabían que aquello eran unas elecciones municipales. Bueno, estaban encantados de tener alcaldes que antes no tenían, pero sabían que eran unas elecciones municipales. Preferían, de hecho, esperar a las generales en junio para apuntarse ahí una victoria mucho más sonora. Hacerse con el control de las cortes y, bueno, convertir las cortes en algo parecido a unas cortes constituyentes. Las cortes constituyentes de una república, después de invitar al rey a marcharse por las buenas. Bueno, todo esto lo cuenta muy bien Josep Pla, que vivió aquello, lo vivió muy de cerca. El rey durante esas horas evacuó consultas con gente cercana y lo primero que pudo ver, seguramente para su sorpresa, fue que apenas tenía apoyos personales. Tanto los militares como los políticos de la Restauración le habían abandonado. Todos tenían motivos para haberlo hecho. A todos les había insultado en alguna ocasión, les había decepcionado o les había borboneado. El conde de Romanones, por ejemplo, se reunió con él en el Palacio Real y le dijo que estaba todo perdido, que no había nada que hacer, que se tenía que encontrar una solución que fuese satisfactoria para todos y que, por supuesto, no ocasionase ni un golpe de Estado ni derramamiento de sangre. Los mauristas, entre tanto, se reunieron para proponer al rey que se expatriase y que lo hiciese de manera temporal. Y que después ya se convocasen elecciones, después de eso, ya con el rey fuera, se convocasen elecciones constituyentes. Se podía ir a cualquier sitio, a Francia, se podía ir al Reino Unido, al país de la reina Victoria. Eso es lo que le comentaron. No veían tampoco la posibilidad, que se barajó, de que el rey abdicase en el príncipe de Asturias, que se llamaba Alfonso como su padre. En aquel momento, además, tenía una edad perfecta de heredar, tenía 23 años, iba a cumplir 24. Tras aquellas consultas y tras comprobar personalmente que no le quedaba nadie, salvo algunos exaltados que le reclamaban volver a la dictadura y mantener la monarquía por la fuerza, también tenía claro que no iba a haber un segundo golpe de Estado. El ejército, la mayor parte del ejército, no estaba por la labor. De la guerra de Marruecos todavía seguía retumbando. Bien, pues a partir de ese punto decidió marcharse. Lo hizo, ojo, sin abdicar formalmente. Lo hizo con una declaración solemne en la que decía, y esto es textual, no renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que mío son depósito acumulado de la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Tras ello se desplazó a Cartagena y, donde un crucero de la Armada, el príncipe de Asturias, le esperaba para trasladarle a Francia, que es el lugar donde comenzó su exilio. Pensaba que sería algo temporal. Tiene esa idea que le había colocado Romanones y compañía de que quizá, saliendo de escena Majestad durante una temporada, venga bien. Le terminó calando. Poco después, ya proclamada y en marcha la Segunda República, llegó a decirlo en público, además, que la República era una tormenta que pasaría rápidamente. Es decir, que eso de no abdicar era porque pretendía regresar. Es decir, quería preservar la legitimidad dinástica para un retorno en un futuro más o menos cercano. Además, Alfonso XIII era todavía joven. No pensemos que era un rey metido en años ya al final de su vida. No. En aquel momento no había cumplido aún los 44. Esta ambigüedad en su salida contribuyó, de hecho, a la inestabilidad del nuevo régimen de la República, porque dejó abierta la puerta a las aspiraciones de muchos monárquicos. Lo que no supo entender Alfonso XIII fue por qué había caído la monarquía. Seguramente supuso que la dictadura de Primo de Rivera tuvo mucho que ver, y estaba en lo cierto, pero fue incapaz de ver cómo fue creciendo el rechazo, especialmente en los 2 últimos años. Todos le hicieron pagar ofensas previas y el sistemático borboneo al que les había estado sometiendo. Claro, como en privado solo recibía adulaciones, no llegó a captar ese mismo rechazo. Y la cantidad de gente que quería ajustar cuentas con él. Esos mismos que le habían abandonado lo hicieron, muchos de ellos, por venganza. Y también porque se convencieron de que lo que vendría después sería una república de orden, y necesariamente transitoria. Hubo muchos monárquicos dentro de los ámbitos de poder que lo tomaron como un mal menor que llegase una república.
para dar un escarmiento al rey, y que a su regreso lo hiciese de otra manera. Se limitaron en este caso a hacer presentismo, es decir, a trasladar el pasado al presente y calcarlo. Todos conocían la historia de la Primera República en 1873. Sabían que había sido un desastre, que habían vivido sus padres, pero la conocían. Plagado por la inestabilidad, las rebeliones internas, la guerra carlista, también la guerra de los 10 años en Cuba, que había comenzado en 1868. Pensaron que la Segunda República iba a ser lo mismo, que tan pronto como se declarase, lo hizo tras unas horas de vacío de poder, el 14 de abril, pues empezaría a zozobrar. Y en 1 o 2 años, como mucho, un militar tendría que poner las cosas en orden, como había hecho Martínez Campos en 1874 en Sagunto. Volvería el rey, se harían algunas reformas y todo volvería a la normalidad. Pero el rey llegaría mucho más suave, después de lo que había tenido, de un par de años de exilio. En parte tenían razón en pensar esto. Hay que tratar de colocar la mente en aquella época. La República tenía partidarios, sin duda, pero también muchos detractores. No fue ni mucho menos una república consensuada. No había un consenso nacional por la República en aquel momento. Los republicanos del 31, además, trataron de sacar las conclusiones de la Primera República, pero ellos sabían perfectamente que medio país no era republicano. Aún así, desde el primer momento, la Segunda República estuvo asediada. Desde dentro y desde fuera. En el año 32, el año siguiente, el general Sanjurjo, dio un golpe de Estado fallido. Luego eso habría que sumar levantamientos continuos, huelgas, quemas de iglesias en las ciudades y todo tipo de disturbios callejeros, que evidentemente pues a muchos españoles no les gustaron nada. La Segunda República trató de contrarrestarlo, construyendo o tratando de construir una nueva identidad nacional, con un ambicioso programa de reformas, una serie de ámbitos como el agrario, el militar, el religioso, el educativo, el territorial, pero fue inútil. De hecho, con cada reforma lo que se buscaban era un problema. La persistencia de la conflictividad social, la cuestión religiosa, el anticlericalismo fueron fuentes inagotables de conflictos y de tensión. Es decir, que, paradójicamente, la modernización económica y la modernización social, que había contribuido a la caída de la monarquía, también generó innumerables tensiones a la República, que tras varias rebeliones a las que sobrevivió, pues sucumbió ante la última de ellas, la de un grupo de generales que se conjuró tras las elecciones de febrero del año 36. Pero no volvió a la monarquía, sino una guerra civil muy sangrienta que duró casi 3 años y que dejó al país devastado, moral y materialmente. El rey se exilió en París y luego en Roma, donde ya murió en un hotel, en el Gran Hotel de Roma, en 1941. Antes de eso había apoyado a los sublevados, más concretamente al general Franco, a quien conocía. Le había nombrado gentilhombre de cámara en 1923 y había sido padrino de su boda en Asturias. También indicó al gobierno en los años 20 que quería que fuese Franco el director de la Academia de Zaragoza. Pero en 1937, ya en plena guerra civil, Franco se negó, de plano, a reinstaurar la monarquía, tal y como Alfonso XIII le pedía insistentemente desde Roma. Lo terminaría haciendo, pero no en la persona de Alfonso XIII, sino en la de su nieto, y casi 40 años después. En cierta medida, que esto de que Franco rechazase devolver la corona a Alfonso XIII fue de largo una noticia muy buena para la dinastía borbónica, ya que su hijo Juan tuvo tiempo suficiente para distanciarse del régimen y que no se les identificase directamente con Franco, llegado el momento. De haber vuelto en 1939 a España, seguramente Alfonso XIII habría sido quizá el último rey, ya que habría unido su destino al de un nuevo dictador, esta vez sin siquiera poderle borbonear, porque a él le debía la corona y no al revés, le debía el poder en definitiva. Hubiera sido Franco quien nombrase a Alfonso XIII rey y no el rey quien le nombrase dictador. Esto evidentemente nunca lo sabremos, es pura historia ficción porque nunca sucedió. Lo que sí sabemos es que Franco, ya en los años 40, decidió reinstaurar la monarquía, con la ley de sucesión en la jefatura del Estado del año 47. Y devolvió con esta ley el título al país, el título de reino. Un reino sin rey.
Y lo fue así hasta que volvió al rey en el 75. Pero vamos, tardó 20 años en decidirse, pues hasta 1969, decidirse quién quería que fuese el rey. Nombró al nieto de Alfonso XIII, a Juan Carlos. Permitió primero que se formase en España y luego le nombró su sucesor a título de rey. Así es como regresó la monarquía a España 44 años después de que Alfonso XIII se marchase por su propio pie. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Una historia apasionante porque, aunque casi cualquier español sabe que en 1931 se proclamó la República, ya no es tan conocido el modo en el que se desintegró la monarquía en apenas unos días. Es decir, que esto se suele conocer bien el después, pero no el antes. Bien, es un tema más complejo, no se desintegró en 2 días, fue un proceso mucho más largo que he tratado de explicaros para que lo entendamos todos. Bien, y con esto además mato 2 pájaros de un tiro. El primero, tratar un tema que hace tiempo que quería contaros, y el segundo, volver con algo de historia de España, que me lo reclamáis insistentemente desde hace ya un tiempo. Bien, nosotros entre tanto nos vamos con el contrasello, donde como cada semana aguardan los contraescuchas con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos a empezar con Víctor, que nos trae 2 temas en torno a la contrahistoria. Una contrahistoria que hice ya hace bastante tiempo sobre la historia del metro. Quería en primer lugar darte la enhorabuena por el programa que has hecho de la contrahistoria sobre el metro. Ha sido francamente interesante, me ha gustado mucho. Y a raíz de él te quería comentar 2 cuestiones. Uno, que hubiera sido tal vez interesante también hablar, además de los mecanismos de tracción de los trenes en cuestión, hablar un poco también de los métodos de construcción de los túneles, de cuándo se dejaron de hacer los túneles por excavación y después tapándolo a nivel un poco más bien superficial, y cuándo se empezó a hacer con tuneladora y los cambios que eso supuso en la manera de construirlo. Y luego el otro comentario es en relación a una mención que haces sobre los trenes, que dices que la mayoría de los trenes en los que nos montamos están autopropulsados. Y esto es verdad. Es verdad en el caso del metro, y es verdad también en muchos de los trenes de grandes líneas. Sin embargo, sí que sigue habiendo locomotoras, y en concreto para los de fabricación española, para los Talgo, que creo que sería muy interesante. Supongo que harás en algún momento una contrahistoria sobre el ferrocarril, y creo que es interesante hablar sobre el Talgo, ¿no? Que precisamente es eso, el tren articulado ligero, que lo que hace es que va transportado por locomotora y tiene un centro de gravedad mucho más bajo, porque no lleva los motores autopropulsados debajo de los asientos, y eso, bajo mi punto de vista, hace que sea un tren mucho más confortable para los pasajeros. Así que nada, eran solo esos 2 comentarios, y nada, darte la enhorabuena una vez más. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, mira, hay, Víctor, una gran contrahistoria pendiente, que es la historia del ferrocarril, un tema que me gusta mucho y que conozco bien. El problema es que me gusta tanto que no sé ni cómo organizarla. No sé si hacer una mega comprimidísima, toda la historia del ferrocarril, o hacerlo en varias. Me decanto por lo segundo, pero claro, aún no he decidido cómo dividir y organizar el contenido. En cuanto a lo que comentas de estos detalles técnicos de la construcción del metro, como los métodos de construcción de túneles, esta contrahistoria la hice hace ya unos cuantos años y no me acuerdo si comenté eso de los túneles. Bueno, la vista está que no, porque tú la acabas de escuchar. Y bien, no lo hice entonces, pero lo hago ahora. Hay varios métodos para excavar un túnel, cualquiera que sea ingeniero lo sabe, túneles de metro por lo menos. Se escoge uno u otro en función del terreno, del entorno urbano en el que estés, los requisitos que le pidan al ingeniero para cómo tiene que ser el túnel. El más conocido, esto seguramente lo habréis oído muchas veces, es el llamado método belga,
que consiste pues en excavar el túnel en etapas, de arriba abajo. Es un método manual o a lo sumo semi-mecanizado que utiliza pues picos, palas y excavadoras, pero excavadoras ligeras. Luego tenemos el método austriaco, que aprovecha la resistencia natural del terreno para soportar la estructura del túnel. Usa un revestimiento provisional que se va aplicando conforme se va excavando. Este método es muy eficaz en suelos de roca, porque claro, se sostiene muy bien. Luego tenemos el método inglés, que es uno de los más antiguos y es perfecto para túneles de sección corta. Se excava una galería central que luego se va ensanchando a los lados. Luego tenemos el método de zanja, el que se llama cortar y cubrir, que se excava una zanja a cielo abierto y luego se cubre. Para túneles superficiales, por ejemplo, los túneles de la M30, pues es muy práctico. A partir de aquí, pues ya se necesitan tuneladoras. Las tuneladoras son unas máquinas fabulosas, unas máquinas inmensas que excavan túneles a sección completa. Y además en lo que van excavando van cubriéndolo, el túnel, con un revestimiento de dovelas, de hormigón. Las redes de metro se valen pues de un método u otro en función de lo que necesiten en cada tramo, ¿no? El metro de Madrid, por ejemplo, pues suele utilizar el método Elga, que es el tradicional, pero las líneas más nuevas se hicieron con tuneladora, porque van muy profundas y van muy rápido. Va muy rápida la tuneladora, vamos. Si las líneas son algo más profundas que las, qué sé yo, de la línea 1 a la 4, hasta que pasa la de mi casa, que está pegadito al suelo, y ahí ya pues metes una tuneladora. Es realmente rápido porque una vez se ha puesto a excavar la tuneladora, pues avanza a mucha velocidad. Pero claro, tiene un problema lo de la tuneladora, y es que las tuneladoras se tienen que fabricar ad hoc. Es decir, para el tipo de suelo con las características del lugar donde se va a excavar, y eso lleva varios meses. La prolongación de la línea 11 de Madrid, que la están haciendo ahora, se va a hacer buena parte con tuneladora, pero la están fabricando en estos momentos en Alemania. La primera parte de esta ampliación creo que se ha hecho ya con el método belga entre la Plaza Elíptica y Comillas. Luego, respecto a los trenes autopropulsados en los metros y tranvías de España, a ver, todos son autopropulsados en metros y tranvías. En el caso de los trenes quedan pocos ya, con locomotora, quiero decir, al menos de pasajeros. Los de carga no, esos llevan todos locomotora. Pero de pasajeros en España, pues las pocas composiciones Talgo que quedan ahora mismo y los trenes turísticos como el Al-Ándalus o el Transcantábrico. El resto son todos autopropulsados, que como bien sabes pues son más fáciles de operar, ya que no hay que hacer maniobra con ellos en las estaciones terminales. Uno entra y sale, lo único que hace el maquinista es cambiarse de cabina. Bien, seguimos con Jordi, que es de Tortosa, que nos habla de la Guerra de Sucesión. Bueno, no exactamente. Lo que me quiere hacer es una corrección sobre los siglos XVI y XVII en España. Y antes que nada quisiera felicitarte por tu ingente trabajo. La verdad es que da gusto escucharte. Cada día intento escuchar tu programa y la verdad es que da gusto porque siempre aplicas un criterio y acostumbras a ser bastante ecuánime, si bien pues dentro de tu propia opinión personal, lo cual es normal. Quisiera hacerte una pequeña, si se puede llamar, crítica en relación al podcast que hiciste en la contrahistoria sobre la Guerra de Sucesión. Me explico. En cierto momento del podcast tú afirmas que el siglo XVI y el siglo XVII en la península ibérica fueron algo así como una balsa de aceite, exceptuando las comunidades de las Germanías y alguna cosa más. Cosa pues que desde mi punto de vista sería pues no correcto, digámoslo así. Vamos a ver, el siglo XVII empieza con la expulsión de los moriscos, que debía ser algo bastante traumático en ciertas zonas de España. Si estoy equivocado me corriges. Y después se producen dos guerras más o menos coetáneas. Una es la guerra de separación de Portugal y la otra es la guerra de separación de Cataluña. Más o menos son coetáneas en la época de Felipe IV, si no recuerdo mal, ¿vale? La primera la ganan los portugueses y se separan. La segunda la pierden los catalanes y se mantienen dentro de la monarquía hispánica, pero cediendo mediante el Tratado de los Pirineos una parte de la entonces Cataluña, una parte digamos que formaba parte de la Corona de Aragón desde tiempo inmemorial,
y que incluso hasta había formado parte de la Septimania goda, es decir, del reino visigodo, es decir, que no se podía dudar en ningún momento de la españolidad de ciertos de esos territorios, ¿no? Del Rosellón, del Conflent, de la Alta Cerdaña, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento poblada por catalanes, catalanoparlantes, y que eran igualmente súbditos del rey Felipe IV vía Corona de Aragón en ese momento, como podía ser vía Corona de Castilla don Francisco de Quevedo, don Luis de Góngora. Por tanto, me chocó el hecho de que no dieras importancia al siglo XVII respecto a la península ibérica, diciendo que había sido pues muy tranquilo, cuando realmente yo lo considero un siglo vital. Es decir, vamos, las consecuencias las vivimos hasta hoy en día. Portugal continúa siendo un estado independiente, viene de aquella época, bueno, venía de antes también, pero más que nada en aquella época. Cataluña continuaba formando parte de España, pero la parte de Cataluña que se quedó en Francia se quedó allí, y que no es el franco condado de turno o el milanesado que se cedían, se compraban y tal, es que formaba parte, era un territorio básicamente metropolitano, ¿no? En ese momento. Entonces quisiera saber un poquito tu opinión al respecto. Podría ser que hubiera sido un descuido, también puede ser, o también puede ser que desde tu punto de vista como historiador, pues esas guerras pues no sean tan importantes, quizás por el número de muertos o quizás por la repercusión que tuvieron, pero desde mi punto de vista sí que lo tiene. Bueno, pues lo dicho, felicidades por tu trabajo y adelante. Pues no, mira, Jordi, yo me reafirmo. Los siglos XVI y XVII fueron en territorio peninsular 2 siglos muy tranquilos. De hecho, mucho más tranquilos que los siglos XIX y XX. En historia se tiene que comparar, porque de lo contrario cualquier evento nos puede parecer algo fuera de lo común. Esa es la razón por la que hay que hacer siempre historia comparada y establecer analogías. En el siglo XVI, desde la Guerra de las Comunidades, que se limita a la meseta, ni siquiera se extiende a Andalucía o a la cornisa cantábrica, y la de las Germanías, que es contemporánea, que solo afectó a Valencia y a Mallorca y fue algo muy breve, no hay un solo problema interno, ni tampoco amenaza de invasión. La monarquía, desde el siglo XV, la monarquía española, tanto Fernando el Católico, luego ya Carlos V, Felipe II, guerrea mucho, pero siempre lo hace fuera. Hay algunos ataques externos, como pueden ser los ataques ingleses a Galicia o a Cádiz a finales de siglo. El Drake atacó Cádiz en 1587, saqueó Vigo un par de años antes. En 1596 otra escuadra inglesa también atacó Cádiz, anglo-holandesa exactamente. En el Mediterráneo eran comunes las incursiones berberiscas, pero es que eso es todo en todo el siglo. Nada, vamos. En el siglo XVII, que fue un siglo especialmente complicado en toda Europa, la tónica es parecida, interrumpida por lo que ocurrió en 1640, que se inscribe dentro de aquel terremoto que fue la Guerra de los 30 años. Y fue la guerra de Portugal y la de Cataluña, las revueltas. La de Portugal llevó unos años y no se resolvió definitivamente hasta 1665, con la batalla de Montes Claros y la de Villaviciosa, que precipitó el Tratado de Lisboa. Ya está, que en el que Carlos II pues ya reconocía la independencia de Portugal. Pero esa guerra, conocida como Guerra de la Restauración, fue larga, pues de 1640 a 1668, que es cuando se firma el Tratado de Lisboa, pero no especialmente sangrienta. Se limitó durante años, muchos años, a pequeños combates y escaramuzas fronterizas, hasta que ya con Alfonso VI de Portugal y se reactivó, se produjeron 3 batallas y el asunto terminó ahí. Lo de Cataluña fue todavía más tranquilo. Tras el Corpus de Sangre de 1640, la Generalidad buscó protección en Francia, que estaban en guerra Francia en aquel momento con Felipe IV, que se la concedieron, por supuesto. Felipe IV trató de recuperarla, pero con mucha tranquilidad. La cosa de nuevo se quedó en escaramuzas hasta que en 1651 ya el rey envió un ejército al mando de Juan José de Austria a retomar el Principado. Cosa que no le costó mucho, por cierto. Barcelona lo que hizo fue ponerle sitio y tomó la ciudad después de un año porque los franceses estaban en plena revuelta de la Fronda y no contribuyeron demasiado a su defensa. A ver, puede parecernos todo muy inestable, pero claro, si lo comparas con las guerras de religión en Alemania y en Francia, con la guerra civil inglesa, con los conflictos continuos en Italia, pues sinceramente es muy poco. Fueron siglos tranquilos. Luego vino la Guerra de Sucesión del año 1700, que sí, que esa fue una guerra prolongada y a gran escala, y luego otro siglo de tranquilidad interior. De hecho, piensa una cosa, Jordi. Cuando entra Napoleón en España, en 1808, con malas intenciones, las ciudades estaban mal preparadas para repeler al invasor. Las murallas seguían ahí, pero no se habían modernizado, y lo mismo sucedía con los baluartes y las plazas fuertes.
El periodo de tranquilidad había sido tan largo y de ausencia de conflictos que no se habían hecho las inversiones y las adaptaciones necesarias, las mejoras estáticas de defensas estáticas de las murallas de las ciudades. Bueno, de hecho Madrid, que era la capital, es que ni siquiera tenía muralla. Le bastaba con una cerca fiscal de ladrillo, eso sí, con unas puertas monumentales. En fin, yo creo que con esto, Jordi, ya te puedes hacer una idea, pero cuando pienses, piensa siempre comparativamente. Y así ayudas a ver, tienes que comparar con los vecinos, obviamente. No vas a comparar en cómo estaba en aquel momento, qué sé yo, Australia o Japón, pero sí con tus vecinos. Y la historia de España entre los siglos XVI y XVIII es una historia interna, bastante tranquila en comparación con otros lugares de Europa. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que os haya interesado el tema y también lo que nos han traído los contraescuchas a través del número de WhatsApp. Cuidaros mucho y ya sabéis, nos volvemos a escuchar en la próxima contrahistoria.